Entonces estás recreando una señal AC, Ujú, sí, sí, es ¿sí? correcto. Porque el transformador no funciona en continua, sino que el Así es. transformador funciona es en AC. Entonces, conmutas un transistor, bueno, luego haces la conmutación al otro transistor, entonces esto que te genera una onda cuadrada, ¿sí o qué? Sí, así es. Una onda cuadrada simplemente. Ahora, ¿cuál es la amplitud de esa onda allí en ese caso? Como es un medio puente, entonces la tensión de salida se ve reducida a tan solo la mitad. Ujú, Me hago entender, o sea, si la alimentación es de 100 voltios, entonces vas a tener una salida de 50 y menos 50 en AC. correcto. ¿Listo? Entonces, hasta allí, claro. Sí, sí. De Listo. hecho, sí, sí habíamos visto que ese... Ey, verdad que no saludé buenas. Ese era más que todo reductor, pero en este caso creo que nosotros lo necesitamos para amplificador, Listo. porque necesitamos 180, si mal no recuerdo, en la carga. Listo. ¿Qué pasa? ¿Saben ustedes cómo funciona un PWM? Sí, sí. Pero de todas maneras, si nos puede recordar, mejor. Listo. ¿Qué pasa? Entonces, el PWM o modulación por ancho de pulso, entonces lo que se necesita es mantener constante el periodo, pero modifica es el ancho del tiempo en off de un sistema. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta el tiempo en on, ¿sí? Pues obviamente el voltaje DC pues, va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa allí? Ese transformador, ustedes pensarán cómo está allí adentro acoplado. Bueno, eso realmente ya viene en el diseño de como tal del transformador. Eso no nos compete a nosotros, porque allí habría que hacer un análisis más robusto. ¿Listo? Entonces, allí pues simplemente se modifica o se cambia, es por decirlo así, es la relación, que eso sí compete saberlo, la relación de transformación. Es decir, si en el primario hay 50 voltios, en el secundario yo quiero que sean 200 o viceversa. Y lo que es el inductor, el capacitor, eso finalmente viene siendo un filtro de segundo orden. ¿Qué hace el filtro? Pues simplemente tratar de que esos pulsos cuadrados pues queden lo más posible en una línea. Entonces, mira, la señal cuadrada que se genera acá, ¿sí? Mira que no puede ser jamás el 100%. ¿Por qué? Porque causaría saturación en el transformador. Entonces, eso ya deben tenerlo en cuenta, que nunca debe pasar el 50, y es más, el 48% de cada pulsador no puede estar activo. Mm, Sí, sí, eso lo tuvimos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está generando unos pulsos y simplemente, pues esos diodos lo que hacen es rectificar los pulsos. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a quedar pulsos solo positivos. Y el filtro lo que hace pues, finalmente es una constante, hacerlo una constante. Allí, pues obviamente si han visto control, uno podría aplicar una técnica de control que logre hacer que el voltaje sea constante a la salida. Entonces, ¿qué pasa? Uno hace un control PID o bueno, el que más eh, pues, se acondicione ahí. Y entonces el control lo que lo hace es mantenerlo en un punto. En un punto, pues si se bajó la corriente o el voltaje, pues sube, por decirlo así, el ancho del PWM y mantiene. Que si se está subiendo, pues lo mismo, baja eso. Entonces me decías allí Ujú. Eh, que, listo. listo, bueno, entonces, muchas gracias por la info, sí, eso. Aquí nosotros tenemos varias dudas.
como por ejemplo nosotros tenemos que exponer pues el funcionamiento a grosso modo como nos lo dijiste, pero también tenemos que calcular los componentes para que nos dé al final. Aquí el ejercicio que nos está pidiendo, el ejercicio nos está diciendo que el motor funciona de 1.5 caballos a 180 voltios. Aquí nos está dando, este es el valor de corriente y este es el valor de voltaje. Con esto calculamos esta resistencia y nos da pues al final la carga de 1.5. Nos dice que requiere ser alimentado un banco de baterías, las cuales deben ser dimensionadas y seleccionadas teniendo en cuenta que el nivel de tensión de baterías no debe superar los 48 voltios. Y el tiempo de autonomía de entrado continuo debe ser de 30 minutos. Esto es el tiempo de autonomía, ahorita lo dejamos para último. Entonces, el banco de baterías no debe superar los 48 voltios. Aquí Allí entonces, pone 48 voltios. aquí tenemos los 48 voltios, sí. Entonces aquí sucede lo que nos dijiste. Es que realmente, como son baterías, pues es sencillo, porque tú tienes dos baterías de 24 voltios en serie. O sea, no es 48, no. Dos baterías en serie de 24 voltios. De esta manera, pues de esos capacitores de 10 microfaradios, 10 microfaradios y ni siquiera esa resistencia, pues son necesarias. Pero es que por lo menos nosotros, o sea, en el modelo de un Hall Bridge en la literatura, pues, lo que nos dice es que Correcto. de hecho debe ser así, incluso. No, Nosotros sí. ahí le pusimos una resistencia, es para que el MATLAB no lo dejara simular, porque sin la resistencia no nos dejaba correr el circuito. Es más, allí estás generando un mismo problema, porque estás descompensando esa línea. Entonces, mi recomendación es que coloques en serie dos baterías de 24 voltios, o sea, dos fuentes de 24 voltios. ¿Listo? No los capacitores, porque pues en la vida real pues, no vas a utilizar esos capacitores. O sea, es muy diferente la literatura a un aplicativo real. ¿Por qué se está haciendo así? Porque allí, pues eso puede ser una fuente, no sé, proveniente de la red eléctrica. Entonces, claro, pones un capacitor para que te dé una polaridad y pones el otro capacitor para que te dé otra polaridad. Pero entonces la polaridad de las baterías ya está especificada. Entonces, ¿cómo es? Pues más, menos y más, menos. Entonces, une el Perdón, más. es que no me quedó claro cómo es que lo polariza el condensador. Déjame compartir, te explico un momentico. Dale, creo que allá. Es que eso se conoce como un banco de baterías. ¿Listo? Y el banco de baterías está determinado por cierta cosa. Esto no le puede dar importancia, que esto es de otra. Listo. Ustedes saben que una batería, por ejemplo, ya es más, menos, miren, esta es la batería número uno, llamémoslo así, listo, y pues acá hay otra batería número 2 con más, menos. Mira, estos dos se unen, ¿sí? Y aquí te queda la polaridad positiva, y aquí te queda la polaridad negativa, por decirlo así, y este te queda como un GND o un tierra. O sea, allí no necesitas el capacitor. ¿Listo? Pues ya está especificado. Y ahí te eliminas, por decirlo así, de tener ese capacitor. Entonces, ¿por qué en algunos libros ponen eso? Simplemente, supongamos yo tengo una fuente de tensión. Si esto lo voy a pasar por un puente de diodos que voy a simular. Aquí lo voy a hacer en diagrama de bloques. ¿Y qué pasa? Pues tú pones un capacitor aquí, tú pones un capacitor aquí, y este punto, pues es tu tierra. Por eso no sé si has escuchado esta topología, que es un transformador con tap central. Sí, entonces esto pues va a aquí al puente de Dios. Entonces aquí pues va a esta parte así. Entonces esto va acá. Entonces este va aquí.
¿sí? Esta va aquí y esta va aquí y este punto se aterriza aquí. Y aquí tienes polaridad positiva, polaridad negativa y el GND. ¿Esto para qué es? Pues para que el capacitor haga las veces de cargar energía. Entonces aquí está cargando energía positiva, aquí está cargando energía negativa con respecto a un punto. Y ya. Pero pues realmente ustedes no lo deben hacer así, simplemente así. Ahora, hablando en términos de autonomía, pues esto se maneja así. Por ejemplo, uno siempre dice que idealmente la potencia de entrada, o sea, potencia in, es igual a potencia out. Esto cuando la eficiencia es del 100%. Ahora, esos sistemas, no sé en qué eficiencia estarán trabajando, pero por ahí en YouTube una tablita que me dice que más o menos es el 72%. Creo que es el 72%. Vamos a ver. O sea, eso es la parte de la autonomía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace la autonomía? ¿Listo? O sea, esta fue mi presentación que yo hice. Obviamente, pues no hay que ser tan específicamente. O sea, yo ya he pasado muchas veces por posada. Entonces, miren, semipuente, 72%. Obviamente todo el grupo tiene que tener la plena seguridad de conocer todo el tema, porque el profesor puede escoger a uno, puede escoger a otro, puede escoger al que él quiera, exponga. No es que yo me voy a aprender una parte y el otro, no, No, y de todo. hecho eso va a hacer. Claro, entonces, y eso fue por esa razón pudo haberlos matado. Entonces, mire, el 72%. Esta es la autonomía del 72%. Esto es 100%. Entonces, realmente la potencia debe ser mayor a la potencia de entrada para que se cumpla esto y no haya desbalances. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, la potencia era 1.5 HP, que estábamos hablando como de 1400 vatios, ¿sí o qué? Algo así. Porque sí, creo que es 1200, 1200. 2300, Pero 2700 Jesús, por ahí. pero ¿estás diciendo que la potencia de entrada tiene que ser mayor a la potencia de salida? ¿O Claro, porque la eficiencia descompensa eso. ¿Listo? Mira, es lo que te estoy diciendo. Idealmente, pues lo que le entra debería ser igual a lo que le sale, ¿sí o qué? Pero como el inversor tiene unas pérdidas, eh, ¿qué pérdidas? En calor, en magnetismo, en los mismos componentes. Entonces esto genera unas pérdidas que no son aprovechables. ¿Listo? Entonces, ¿qué se desea? Pues que sea 1200 vatios o 1120 creo que era. 1120, 1120. Bueno, entonces la potencia de salida debería ser 1120. Entonces, 1120. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál debe Entonces ser la tendríamos que tener potencia? una potencia de entrada de 1555, creo. Entonces, yo, a ver, ya, 1120 por, por 1.3. Claro, aproximadamente de 1500 vatios. Yo lo que hice, ese es o sea, el 72% es lo que se aprovecha, ¿cierto? Claro, entonces tienes que colocar un 30% de Lo que más. yo hice es dividir esto, eso es 1120 en 72 y luego multiplicarlo por 100 para saber cuál sería el 100% que tendría que llegar para aprovecharse este 72. Sí, pues mira, aquí el 72%, ¿sí o qué? Tiene la eficiencia. O sea que hay un 28% que se pierde. Supongamos el 30%. Por eso lo multiplico por 1.3. Sí, pero si ahí lo multiplicas por 0.7 ya no te va a dar los No, es 1500, que sino que te ahí va... 0.7
Este es el 70%. Recuerda que la potencia de entrada debe ser mayor, no menor. Sí, por eso, pero si le entra 1456 y si a eso le ponemos el 70%, creo que daría menos de los 1120. O sea, ahí Ah, vuélvelo a multiplicar por el 70, por el 70%, a ver si te da el... ¿Sí ves? 1180. Es que, Tendría que ser 1556 para que te den los 1120. bueno, listo. Entonces es que, de igual manera, o sea, esto es un aproximado, ¿no? El 30%. Listo. Mm, yo siempre lo hago con el 1.3 allí, lo compenso así. 1.3, perdón, ahí, 1120. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede haber pérdidas, o sea, no en todos es igual, ¿no? O sea, no todos los transformadores van a ser iguales, entonces en uno pues va a haber una eficiencia un poco mayor. O sea, ese es como el promedio, por decirlo así. Entonces, bueno, pues para el valor que ustedes especifiquen está bien, pero entonces hay que tener en cuenta eso, que aquí es 1500. Yo lo voy a hacer con 1500, supongamos. ¿Listo? 1500 vatios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un arreglo de baterías de esta manera. O sea, esto va a ser prácticamente que una batería aquí, una batería aquí. Entonces, este va a ser el borne positivo, el borne negativo se conecta al positivo y el negativo esto quedaría aquí. Y miren que este ciclo pues sería mi GND. Positivo, negativo, mire, porque este sería más, menos. Este sería más, menos, listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estas baterías? Están en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente es la misma. Entonces, 40, entonces, ¿de cuánto? 40 minutos es, ¿no? 30 creo que es. No me acuerdo, ya te digo, creo que es Sí, 30, 30. 30 minutos, sí. Listo. Entonces ustedes van a ver, entonces ustedes van a decir, listo. Entonces, ustedes si quieren hacerlo, entonces, baterías comerciales. O sea, esto no es que no, que yo me invento una batería, no. Ustedes van a ver, por ejemplo, así. O ustedes buscan para energía solar, entonces. Listo, entonces miren esto. Ustedes van acá, entonces van a ver aquí, listo. Entonces miren, entonces amperaje, 50 amperios hora. Voltios, 12 voltios. Listo. Ustedes van a ver, 50. Miren que la corriente aumentó, 55, 12, 36, 50, 55, 60 amperios, listo. Entonces acá, vamos a ver estas. Bueno, ahí están. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que darse la tarea de buscar esto. Una batería, listo. Listo, una batería de 24 voltios o puede ser de 12 y pueden hacer más en serie, ¿listo? Voy a poner 4 de Sí, 12. sí, 412. Listo, eso es lo de menos. Es que ustedes ya tienen que saber manejar eso. Listo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí, pues ustedes saben que ya depende mucho de cómo nosotros hagamos ya esto. O sea, aquí por eso es que yo no puedo avanzar porque pues tengo que dejárselos a criterio de ustedes. Listo, miren que yo supongo aquí una batería de 24 voltios, pero si no la hay, pues tengo que hacer con dos de 12 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues potencia es igual a V por I. Entonces, pues yo sé la potencia, porque la potencia que debe proporcionar esta batería, como es en serie, es la misma potencia que debe proporcionar esto. O sea, ambas deben proporcionar 1500 vatios.
¿Listo? O sea, no es que esta va a ser de 800, no. Estas baterías deben ser de la misma. ¿Listo? La misma referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, entonces, ¿cómo calculamos esto? Recuerden que esta es de 24 voltios, esta es de 24 voltios. ¿Listo? Ambas sumadas dan 48 voltios. Entonces voy a calcularla para qué. Entonces aquí, potencia. Entonces, ¿qué me interesa? La corriente. Entonces, potencia sobre voltaje es igual a I. Listo, entonces 1500 dividido 24. Entonces, ¿cuánto da? Esta es la forma que yo lo haría, ¿no? O sea, más o menos tiene que proporcionar 62 amperios. ¿Listo? Tiene que Ya. proporcionar 62 amperios. Pero Pero entonces, por cada una, claro, porque la corriente en serie, ¿cómo es? Ujú. Claro, eso. sí, la misma. Claro, y la capacidad es tiene que ser la misma, ¿no? Porque muy diferente es, esta corriente es instantánea. Entonces, aquí, por ejemplo, ya después, lo vamos a acá. Ya tienes que ver, por ejemplo, bueno, esta no. Pero no debería ser por el voltaje total, o sea, por los 48, y que todas manejen una corriente No, igual. porque 48 se hace el conjunto. O sea, mira, aquí 48 sería el mismo, pero esta batería debe proporcionar, pues, o sea, la corriente por ella misma. ¿Listo? O sea, mira, este es el voltaje y qué corriente que permita proporcionar esa potencia. Es que, ¿qué pasa aquí? Mm, Tienen que entender algo. O sea, ellas no van a estar funcionando al tiempo. Primero, recuerden que esto es así. Entonces, bueno, entonces, este es el transformador. Bueno, realmente no es el transformador. Entonces, ¿qué pasa? Este es el transistor y este es el transistor. Bueno, y supongamos que aquí está la batería 1, este está tierra y esta es la batería 2. ¿Qué pasa? Entonces, se cierra este. ¿Quién proporciona la potencia durante ese tiempo? Pues esta batería. Sí, porque el lazo se está yendo así. Ahora, no pueden estar cerrados al mismo tiempo. Entonces, se abre este, se cierra este. ¿Quién proporciona la potencia? Este. Es cuando conmutan, mejor dicho, Exacto. por el Eso es. lado positivo y el negativo. Entonces, este está aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué mira, qué se está mirando esta señal? Cuando se cierra este transformador, pues esto está recreando una señal así. Cuando se cierra el otro transformador, pues si esto es idealmente, ¿no? Esto nunca debe pasar. Esto nunca debe pasar, porque ese sería el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, transformador de tap central, listo, esto pues va a tierra. Entonces, este es un diodo, este es un diodo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues simplemente cuando pasan por estos diodos, pues si esto sería así, pues queda de una vez línea recta. Y eso, claro, porque se rectifica el primero, se rectifica y daría así. Por eso es que esto puede causar una saturación. Por eso es que lo ideal es que esto es así. ¿Listo? Un tiempo, un tiempo, un tiempo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que cuando se rectifique, cuando pase por aquí, o sea, este transformador eleva o reduce. Cuando pasa, entonces el resultado es esto.
O sea, formar pulsos así. ¿Listo? ¿Y qué hace ya aquí la bobina, el capacitor, ahí, esto aquí? ¿Qué hace? Pues simplemente tratar de que esto, pues no sean pulsos, sino que de esto que sea así. Trata de eliminar estos huecos. ¿Listo? Ok. Ese es el funcionamiento. No es más, esto es electrónica prácticamente que análoga. Esto simplemente, ¿qué es? Esto es un DC, AC, pueden llamarse así. Esto prácticamente que es una C, AC. El transformador, recuerden, no funciona en DC. Y esto que es AC, DC, pues finalmente, ¿qué queda? Un DC, DC, miren, extremo a extremo. Ok. Una ¿Listo? Una, pregunta. Nosotros tenemos, perdón, nosotros tenemos un banco de De baterías que nos da batería. 48 voltios. Pero entonces al lado del primario de este transformador tendríamos tan solo 24, ¿cierto? Claro, aquí miren, si las baterías, aquí ustedes tienen una fuente de 48 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí da más 24 y aquí da menos 24. ¿Y sí, de cuánto estos pulsos son? Pues estos pulsos quedarían de 0 a 24 después de rectificados. sí, sí. Eso ahí nosotros de hecho al inicio la simulación estaba con dos fuentes de, así mismo como lo tienes ahí, ¿no? Nosotros le habíamos puesto 24 y 24, pero con el Simulink no nos daba, porque es que nosotros, o sea, como el ejercicio es, digamos, hacerlo tal cual teóricamente se expone una topología de medio puente. En la topología de medio puente es lo que dicen, y es por esa razón que teníamos las capacitancias ahí, que las capacitancias eran las encargadas de generar el divisor de tensión, o sea, lo que estás haciendo acá. Entonces, sí, nosotros en últimas, como no nos dio con esas capacitancias, entonces nosotros hicimos eso, nosotros sacamos una línea de las dos baterías y de las dos fuentes pues que representamos ahí y lo tiramos al circuito y ahí nos dio, pero pues como este man estaba tan estricto y toda la vaina, entonces No, pues no, no. nosotros al final le dejamos las capacitancias, perdón, y para que nos diera, ahí por eso fue que le pusimos esas resistencias bien bajitas, con las resistencias ya nos corrió el programa. No, 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 eso está descompensando ahí. Es más, ustedes lo que tienen que hacer, pues, mm, ahora, hay unas secciones de una parte que viene acá. Miren cómo fue mi sustentación. Lo- Miren cómo. Yo siempre les digo, les muestro mi sustentación. Y eso que esa fue una parte, porque pues aquí cuando la estamos haciendo en Drive, eso se modifica, bueno, todo horrible. ¿Entendido esto de aquí? Ahora, Sí, la sí. parte de la autonomía. Eso le iba a preguntar, lo de la autonomía, Perdón, pana, qué pena. una preguntita, pero mira que Helmut, que ahí en el ejercicio que nos toca también tenemos que meter el drive común y el source común, eso también está como positivo y por negativo también, entonces Ojo, ojo, pienso que todo lo que has contado hasta ahorita, ya voy para allá. bueno, perfecto. ¿Listo? Porque si el profesor, es que si el profesor quiere algo bien específica, obviamente que aquí en MATLAB pues le vale chimba que el SOR común y bueno, en fin. Entonces, buenas tardes compañeros, quién dice qué, ni sé cuándo, bueno, aquí yo borré. Esto es una parte. Entonces, existen fuentes conmutadas aisladas de diversas topologías. Nos encontramos hablando de flyback, forward, push pull, hide. Entonces aquí, bueno, ustedes pueden decir, aquí pueden hablar un poco aquí. Yo hablé de en qué consiste una fuente, aquí este es el diagrama de bloques, puede verse que proviene de una señal alterna, no siempre pasa lo mismo, porque puede ya provenir de señales DC constantes. Bueno, aquí miren, se tiene un rectificador, un controlador y eso aquí, ¿listo? Aquí hablé un poco de los transformadores. ¿Qué pasa? Un transformador cuando la frecuencia es baja, pues el peso, el volumen es considerable. En cambio, cuando se incrementa la frecuencia, pues todos los componentes electrónicos pues van a disminuir en tamaño y peso.
Este es el beneficio de manejar frecuencias grandes, que nos permite pues hacer un poco reducido las cosas. O sea, ese es el beneficio, ¿listo? Se los estoy diciendo rápidamente. Ahora, yo aquí propuse, antes de esta diapositiva, propuse lo que es lo que me había tocado a mí. Es que a mí no me había tocado un problema, simplemente me tocó hablar. ¿Listo? Entonces, antes de esto, entonces aquí yo haría, en el caso de ustedes, una diapositiva donde diga, bueno, para nuestro caso nos correspondió entonces explicar una de las topologías que más se adecue a este ejercicio tal y tal, tal, con los parámetros tal, 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 necesitamos esta potencia, tal, 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 bueno, así. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes hablan, ¡pum! Entonces, ustedes busquen algo así, una comparación. Entonces, aquí se puede ver una comparación que nos permite determinar cuál topología se aplica mejor. Entonces, el primer caso, pues, la potencia. Entonces, bueno, hablando entonces, bueno, vemos que nos corresponde, nos tocó la push-pull porque, bueno, es la que más acopla en potencia. Y bueno, la que más acoplaba en potencia, pues para ustedes también puede servir el puente H completo, ¿no? Pero había otras que requerían más potencia todavía. Entonces, pues, push-pull, B, semipuente. ¿Listo? Semipuente. Entonces, ahí ustedes explican por qué. Luego de explicar el por qué, pues ya sigue el convertidor DC. Ustedes van a hablar acerca del convertidor. ¿En qué consiste? Miren cómo yo explico que si se cierra, pues si se cierra un componente, entonces ¿qué pasa? Pues el transistor, ¡pum! Que si se cierra el otro switch, se crea esta función. Entonces se obtiene una señal de esta topología. Bueno, entonces algo de ventajas, bueno, aquí, entonces, y siguen análisis del circuito. Claro, entonces lo que les decía, que si yo cierro un switch, entonces me genera la anterior onda, que si cierro la otra onda, entonces que el transformador, porque el transformador, ¿para qué sirve? En los dos diodos, ¿cuál es la función? Rectificar, la bobina, el capacitor, filtrar, ¿listo? Entonces aquí entonces, pues, esto ya está en los libros, ¿no? Esto ya está en los libros. Aquí, pues, no hay que ser tan específico. Simplemente hay que especificar que, bueno, que el voltaje, en este caso de entrada, claro, aquí, dado que el transformador aquí, en este caso, tiene 4 inductores, pues, el voltaje, pues, no se divide. En cambio, en el medio puente sí se divide por lo que yo les había descrito anteriormente. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí entonces ustedes pueden el libro les explica prácticamente que todo esto, entonces estas son las ecuaciones, delta de IL, bueno, en fin, esto, encontrando, por ejemplo, estos valores aquí, entonces las ecuaciones correspondientes nos dan de esta manera, entonces aquí ustedes explican algo ya como tal, entonces, bueno, haciendo los cálculos, a mí no me tocó, como les digo, no me tocó ningún, ningún problema. Entonces ustedes pueden colocar aquí alguno de los cálculos que ustedes hicieron. Entonces aquí ya pueden colocar la simulación. Miren, aquí yo coloqué unos cálculos ahí. Pueden colocar la simulación. Esto está bien, está bien, está bien. Y ahora pueden colocar todo lo que yo la salida, conclusiones. Ahora, aquí, en mi caso no me tocó hacer especificaciones. A ustedes sí, entonces aquí yo aplicaría una parte de especificaciones. Entonces, ¿qué tendría que decir? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, como nosotros estamos aquí, analicemos esto. Se analiza esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver qué consideraciones. Entonces, este es un transistor. Entonces, este es otro transistor.
Recordemos que esta es la fuente, esta es la fuente, y este es como, este por ejemplo la tierra, listo. ¿Qué pasa? Hablando en este términos, miren, por ejemplo, el transistor tiene 3 paticas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Entonces, pues prácticamente que está aterrizado a la misma referencia. Miren, Q1, Q2. ¿Listo? Estoy tratando de recordar un elemento, pero no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que ustedes vean una topología de esta manera, ¿sí? El de arriba requiere un drain, y el de acá abajo, pues es sur. Entonces aquí, este es drain común y este es sur común. Entonces, ¿por qué? Entonces, aquí hay que tener en cuenta es lo que yo les especificaba. Aquí como es un arreglo de transistores, pues siempre el de arriba va a ser drain común y el de abajo es source común. Entonces, aquí ustedes van a utilizar un IRF2110. Veamos si es ese, porque no recuerdo. IRF2110. Ah, no. IR2110. Es IR21. Ajá, este es. ¿Qué pasa con el IR2110? Es este. Miren, aquí. O sea, yo ya soy viejo en esto, entonces por eso es que pues yo ya sé todas estas cosas. Ah, entonces, ¿qué pasa? El IR, miren aquí, ya es un driver que contempla el source y el drain común. Entonces, el de abajo, miren, es el source y este es el drain. Cosa que ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues sencillo, en un aplicativo real, pues aquí va un transistor, llamémoslo Q, bueno. Entonces, ¿cómo va conectado? Pues tal cual. Miren que en Simulink ustedes aquí le ingresaban, a este le ingresaban un cuadrito y a este le ingresaban otro cuadrito, ¿sí o qué? Sí, sí, así es. Pues en la realidad no pasa eso. En la realidad hay que tener este dispositivo. Entonces, ojo, IR2110. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí, BDD, SD, LIN, BS, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Esto hay que montarlo tal cual. Estos capacitorcitos, este diodo, este otro capacitor, hace las veces de fuente flotante o de GND flotante, se conoce. ¿Qué pasa? Pues esto pues me permite pues ya activar un transistor y activar el otro transistor. ¿Cómo? Pues aquí con estos. Esto tiene unos disparos, creo que es este. No recuerdo si es esta, H-in y L-in, creo que sí. Estos son el disparo. Este es el disparo pues para el transistor Q1 y este es el disparo para el transistor Q2. Entonces, ya los pulsos ya no están así, sino que están por medio de este dispositivo. ¿Entendido? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente esto en Simulink no lo van a encontrar. Entonces, esto es una de las consideraciones que usted tiene que explicarle al profesor. Entonces, esto se conoce como implementación. Al momento de implementarlo, entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar un driver que me permitiera accionar el transistor número 1 y el transistor número 2. Este driver es el IR2110. Entonces, el IR es un driver que me permite accionar MOSFET o sí, MOSFET. Entonces aquí, pues estos capacitores
hacen las veces de fuente flotante, permitiendo activar correctamente cada uno de los transistores. Y ya. ¿Listo? Disculpa, Jesús, sí, nosotros, pues yo en el curso de análoga sí vimos solamente hasta los BOST y lo que nosotros hacíamos era un driver, pero pues no, bueno, realmente eso no era un driver que nosotros mismos generamos con un arreglo de transistores y al driver le entraban las señales que nosotros, esas sí las generamos nosotros con amplificadores operacionales. En este caso, este driver aquí que le están llegando como señal de entrada, él le llega una fuente de alimentación. No, los pulsos. O sea que él ahí llega una fuente, un generador de señales que alimenta este driver y el driver a su vez alimenta a los MOSFET. Claro, es que recuerda que bueno, esto aquí. Recuerda aquí. Mira, es como tener esto y aquí que va, aquí que va. Pues recuerda que esto es, entonces, el transistor. Entonces, mira, el transistor, bueno, aquí número 1, el transistor número 2, ¿sí? Bueno, lo hice horrible. Entonces, esto es así y esto es así, ¿sí o qué? Entonces, aquí va una fuente, aquí va otra fuente, y entonces aquí se cogía aquí versus esta, ¿sí o qué? Ahí era el transformador. Pues esto, mira que esto aquí es lo mismo, o sea, esto aquí, esto, pues esto es el cable. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto va a la bobina y acá pues viene la fuente. Es decir, cómo se conecta. Esto tiene que ir alimentado aparte, ¿no? Esto es una regulación aparte. Es decir, que por ejemplo, esto se alimenta con 12 voltios máximo. Entonces, si yo tengo mi fuente de batería, entonces aquí está una, aquí está otro y aquí está mi tierra. ¿Sí? Entonces, esto está aquí. Entonces, este punto iría aquí. Listo. Este otro punto, pues ya iría como tal acá. Acá. Entonces, estos irían unidos. Esta parte iría aquí. ¿Sí? Y esta parte, ¿cómo es? Pues aquí habría que, de esta parte, porque yo supongo que estos son de 24 voltios, entonces, bueno, entonces entre este y este, entonces, o yo puedo coger, no sé, un reguladorcito desde la misma batería, bueno, cualquiera de estas dos, puede ser esta y esta, listo, y aplicarle un regulador, puede ser con el LM7812, que es algo así. Entonces le aplico pues un capacitor, esto aquí pues va a tierra, esto es otro capacitor y de aquí alimento esta parte, este integrado. ¿Listo? Y esto aquí pues, recuerden que en Simulink aquí había unos, acá. Esto pues se va a colocar en H-in y en L-in, estos son los pulsos. Y entonces aquí pues ya iría acá en esta parte. Esto sería esa parte así. ¿Listo? O sea, tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, dime. No, ¿qué no vas a decir? Mira, yo tengo una consultica, bueno, varias. Nosotros, lo que te decía yo por el audio, nosotros no encontramos, las ecuaciones que tú nos mostraste ahora de no me acuerdo cuál qué topología, nosotros sacamos unas ecuaciones también de ese libro, sacamos las gráficas del libro realmente, pero las ecuaciones, o sea, son específicas en voltaje, muestran los deltas de voltaje y todo eso, pero nosotros propiamente no encontramos, digamos, una literatura que nos dijera, bueno, esta es la medio puente y las ecuaciones que pueden basar para calcular la inductancia y la capacitancia, por lo menos las finales. Uno sabe que las que están antes, uno las asume con valores bajos o valores altos, dependiendo de lo que uno necesite, pero las últimas, nosotros no encontramos ecuaciones precisas que nos dieran cómo calcular el duty, cómo calcular la inductancia, la capacitancia, como si lo encuentra uno en la literatura para el book, para el BOS, para el book BOS. Entonces nosotros, lo que te decía yo, nosotros lo que hicimos fue, tomamos las ecuaciones del book y las aplicamos aquí en el problema de nosotros y llevamos a que los valores nos dieran porque estábamos pues como cogidos de tiempo y no sabíamos cómo hacerlo. Entonces pues nosotros sabemos que esos cálculos a grosso modo eso, deben estar malos. No, es que ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Es que ustedes aquí no, voy a poner, les voy a,
les voy a dar ejemplo lo mío y se las paso ahí tal cual. ¿Listo? Mm, y aquí, ay, ve, abrí el correo. Entonces, y aquí es que ustedes tienen que empezar ya lógicamente. Esto no es ni ya. O sea, las ecuaciones hasta yo se las voy a mostrar. Listo, entonces. ¿Cuál es la diferencia entre cuál es? El Halbridge, no, este no es. ¿Cuál es cuál es? Espérate, que se me olvidó. Es el push-pull. ¿Cuál es la diferencia entre el push-pull, el half drive, el full drive? ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia? ¿Me estás preguntando? No, pues mira que yo realmente me detuve más que todo en el análisis del HALT. Pero pues a grosso modo hay unos pues puente completo, medio puente, hay otros que tienen incluso un solo transistor. No. Listo, vámonos a este. Porque si ustedes hablan del flyback, no tienen no tienen la L. Miren, el flyback, el forward, todo eso es lo mismo. Miren que el flyback no tiene la inductancia. ¿Listo? No se han dado la tarea. O sea, ustedes les dijeron, el half drive, y ni se preguntaron por el flyback, forward. No miraron nada de los otros. Sí, sí, claro, o sea, la No, lo tuvimos que que pasa es ver que era para poder consensuado, determinar eso. Jesús. Era consensuado con los demás grupos, supuestamente que cada uno le tocara una topología diferente. A Pero nosotros, pues, ojo, a mí me puede tocar la push-pull, pero investigo de qué se trata la flyback. O sea, no quiere decir que porque me toca esa, pues yo no voy a averiguar del otro, pues. O sea, si, Sí, 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 no, sí, claro, claro, no, eso puede uno ese es el averiguar, de escenario todas maneras, ideal, sí. eso en la miren, por exposición ejemplo, se dice. miren que antes de yo haber el push-pull, yo ya más o menos sabía el funcionamiento del flyback, del forward, del push-pull, del high-bar y del full. Sin necesidad de que a mí me tocara si a mí me tocó el push-pull, pero yo ya tenía el conocimiento de cómo era el flyback, cómo es el forward, en qué cambia. Esa es la tarea que a ustedes los va a fortalecer. Si ustedes se dedican solo a uno, bailas. ¿Por qué razón? Porque si ustedes, claro, no van a encontrar la literatura nunca de eso, porque pues, ahora, miren, voy a dibujar el push pull. Bueno, ahí, esto es así. Bueno, entonces esto pues ya va un transistor aquí y esto va a hablar otro transistor aquí ya. ¿Y esto cómo es? Tierra. Voy a hacer la del high, bueno, la del medio puente. Pues esto simplemente es... Yo siempre la simbolizo por dos fuentes, ¿no? Y voy a hacer la otra, la del push pull, la del, perdón, la otra.
Listo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el push pull, el high drive y el full push? Bueno, el bridge. ¿Quién me dice? ¿La diferencia Pues, entre cuál? Entre el push pull, high bridge y full bridge. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. La diferencia que yo veo entre los dos es que uno es de media onda, el otro de onda completa, y hay uno que tiene pulsos como en el transformador de aislamiento, pues, ha tomado como a la mitad, como si cogiera la vuelta y la cogiera a la mitad. Esa es como la diferencia que veo entre los tres. Fuera de lo que se ha leído es que hay unos que manejan mayor potencia y otros manejan menor. Por lo menos los de mayor potencia, unos que son de puente completo y el push-pull. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes jamás se preguntaron, miren, ¿qué pasa con eso? Es lo mismo. Es el mismo diodo, es el mismo bobina, es el mismo capacitor. Es lo mismo, muchachos. O sea, por eso yo les digo, o sea, nunca se centren en solo que lo que les dicen. Miren lo que hay a su alrededor, las diferencias. Esto es lo que el profesor quiere, muchachos. sí, viejo Jesús. No, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Sino que, ¿sabes qué pasa, Jesús? O sea, específicamente, y de hecho, esa es la dinámica de las exposiciones. Primero, ser puntuales con lo que nos corresponde y es que cada uno debe especificar una topología. Lo que estás diciendo, claro, compete totalmente para eso precisamente, para saber en qué consiste cada uno y saber, bueno, nosotros nos sirve esta por esta y estas razones. Pero digamos, nosotros específicamente en este momento, lo que te digo, estamos es varados, es porque los cálculos estamos convencidos de que pues nosotros lo rebuscamos, así hablándote a grosso modo, lo rebuscamos para que nos diera y lo que hicimos fue migrar las ecuaciones de un book a esta topología y por eso te escribí pues que requerimos esa ayuda en eso, que nos digan, no, es que marica, mira, no, esta ecuación no son porque... Correcto, pero ustedes están diciendo que los cálculos de la inductancia, ¿sí o qué? El Sí, capacitor. básicamente inductancia al final, capacitor y pues de ahí también se desprende el duty. Imagínate Por que eso. ahorita yo te muestro algo. Mira, por ejemplo, para calcular las capacitancias en cualquier convertidor, uno necesita un delta de un voltaje. Entonces, ese delta del voltaje varía más Ah, o que es menos como entre el un 2, rizado. exacto, el rizado como entre el 2 y el 4%. Entonces, nosotros hicimos la simulación, al final nos dio los 180, entonces nosotros vinimos como de atrás para adelante. Dijimos, bueno, listo, entonces vamos a calcular la capacitancia. Para la capacitancia necesitamos el voltaje inicial, necesitamos una serie de variables y al final lo único que nos faltaba era el delta del voltaje. Entonces nosotros despejamos el delta del voltaje y ese delta del voltaje nos dio como 0.0 algo por ciento. O sea, ese valor es absurdo, es un valor muy bajo, es prácticamente que ese voltaje no tiene rizado. Entonces por eso es que necesitamos que por favor nos direcciones cómo sacamos esas ecuaciones o de dónde las tomamos porque estamos Por eso, pegados con eso. eso para allá es lo que yo voy. Listo. Es que mira, Bueno, estas tres fíjate, Jesús, topologías son las mismas. sí, Es que en realidad ustedes no los se están circuitos dando ya nos... cuenta de eso. O sea, el push-pull, el high, son lo mismo. Miren, este es lo mismo que este, lo mismo que este. Claro, ¿por qué estos dos permiten manejar mayor corriente? Porque aquí cuatro transistores. Pues entonces me permite albergar mucha más potencia. ¿Listo? Y además, esto pues ya tiene otras vainas de que yo puedo alterar unas conmutaciones específicas y puedo aplicarle mayor. Pero allá es lo que yo voy. Miren, si ustedes se hubieran percatado
de que esto es lo mismo que esto, ustedes hubieran directamente, si no encontré las ecuaciones en el High Bridge, tampoco en el Full Bridge, pues ojo, me direcciona al push-pull. Porque finalmente, esto es lo mismo, miren. Y allí está la lógica y el problema. O sea, ustedes las ecuaciones de la inductancia capacitor, pues ustedes las hubieran fácilmente obtenido de aquí. Mírenlas. Van al libro. Esto es lo mismo. ¿Sí, ok? O sea, es lo mismo. La parte del filtrado y todo eso es lo mismo. Miren, ahí están las ecuaciones. O sea, el capacitor es lo mismo. La inductancia es la misma. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Qué puede cambiar? La relación de transformación. ¿Sí? Y eso que ni eso cambia. Si ustedes van al libro, pues se van a percatar que eso es lo mismo. Por eso yo les decía, y es más, miren, el flyback, forward, esos funcionan exactamente lo mismo, solo que uno hace le adiciona una cosita de más y ya. Pero eso viene siendo prácticamente que lo mismo. Entonces, voy allí, entonces voy a Jesús, una borrar. pregunta. Dime. En la simulación, en Simulink, pues, o donde nos toca simularlo, lo que nos corregiste fue lo de las fuentes, ¿no? Entonces, en realidad teníamos que coger dos bancos de fuentes que era así dividido, ¿no? Nosotros le colocamos el capacitor, ¿es por eso que de pronto no nos da lo que tiene que darnos a nosotros? Claro, entonces el capacitor yo eso lo quitaría, sinceramente yo lo quitaría. Y ahora, pues tampoco. Disculpa, viejo Adrián, qué pena, discúlpame. Ahí, digamos, el criterio base para quitar esos capacitores, ¿cuál sería? Yo también lo quito, o sea, porque pues, Pana, el divisor. Yo entendería que la por polaridad ya las está. baterías ya no tenemos que polarizar, entonces por eso es que quitamos los condensadores. ¿Estoy en lo correcto? No, sí, sino que como, o sea, yo sé lo que está diciendo Jeffrey es cierto, sino que como yo digo, sí, y lo que usted no lo repitió ahora, Adrián, que la teoría es una cosa y la práctica otra, pero digamos, si la teoría nos dice que la topología debe llevarlos y son ellos quienes hacen el divisor de tensión, entonces yo digo, bueno, para esta aplicación, ¿por qué los quito? Porque pues ya está. O sea, la polaridad ya te las está dando la batería. O sea, básicamente lo que entiendo, la función de estos condensadores es polarizar. Y si vamos a usar baterías, se omiten los Ojo. condensadores. Si vamos a tener una fuente, ahí sí tenemos que polarizar. Entonces, por eso, o sea, si tenemos una línea que nos dé Claro, por ejemplo, si el profesor les hubiera dicho, bueno, Ah, muchachos, ya. partan de Entonces, un voltaje AC de 120 voltios RMS. O sea, la red ya te eléctrica. entendí, Jeffrey, ya te Entonces, entendí. ¿qué pasa? Pues como parten de la señal AC, pues listo. Entonces aquí Ahí pues, yo baila, tengo ahí. que Ajá. rectificar con un puente de diodos y allí sí Exactamente, van sí, los señor. capacitores. Exacto. Ujú. Ya Ojo, te y eso es entendí, lo que le Jeffrey. interesa y eso es lo que le gusta al profesor. Miren, por ejemplo, no, profe, pues nosotros estuvimos investigando un poco más, indagando, y nosotros nos encontramos un artículo de Average Core Limits, High Bridge, ni sé qué, o Power Designer, ni sé qué. Entonces, en el que nos encontramos este integrado. Miren, así queda. Este integrado, yo les había mostrado el IRF 2110, ¿sí o qué? Sí. El IRF 2110, pues simplemente es un driver, nada más. Pero ¿qué pasa con el LM5039? ¿Este es un driver o qué es? ¿Quién me dice? Este es un controlador con driver. ¿Por qué? Porque la salida, miren, la estoy midiendo y estoy enviando una pata que se llama compensar.
Entonces, él mismo piensa lógicamente, ¿sí? Y aquí switchea más o menos para que el punto de referencia. Entonces, hay algo que ustedes tienen que saber que es el control. Entonces, en control hay un sistema que es enlazo abierto y otro que es enlazo cerrado. ¿Qué pasa? Aquí ustedes simplemente están colocando los pulsos y claro, pues esto aquí pues da una tensión. Aquí, ¿qué pasa? Pues obviamente, pues si ustedes les pidieron 180 voltios y les llegó a 175, pues está bien. ¿Por qué? Porque ya les dije, puede que el sistema enlazo abierto se consideren algunas pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces está bien, si les da un poquito más, está bien. Eso no quiere decir que ustedes la embarraron. Ya enlazo cerrado, para los que ya vieron un control, ya retroalimenta esto. Entonces, como está retroalimentando, aquí me está diciendo, hay que darle menos, hay que darle un poco más. Y aquí sí yo puedo obtener una referencia constante. ¿Entendido? Sí. Sí, entendido. Sí, bueno, Entonces, esto es lo que le gusta al profesor, que ustedes vayan un poco más. No, profe, pues nosotros averiguamos el IRF 2110, que es un driver que me permite activar transistores source y drain común al mismo tiempo, pero adicionalmente nos dimos en la tarea y encontramos un artículo que nos permitió ver un aplicativo real de un push tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un integrado que es el LM50 y pegan esta foto donde nos está, esto aquí, pues obviamente, estas resistencias, todas estas resistencias, ya es, esto miren, este RC me forma, ¿qué cosa? La frecuencia de conmutación. Listo, entonces esto ya les va a dar unos cálculos, por acá tiene que expresárselas, cómo calcular R, que cómo calcular esto. Miren, esto ya es un procesador como tal y todo, tiene memoria y tiene todo. Si eso no nos compete a nosotros saber cómo funciona eso internamente, listo, miren, lo que nos compete saber es cómo nosotros encontramos las cosas. Entonces, esas resistencias, bueno, en fin, por aquí, miren. Si ustedes buscan el datasheet de esto, tiene que darles cómo calcular eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos permite? Pues obtener un sistema enlazo cerrado. Ojo, esto simplemente es a nivel de información. Ustedes no pueden simular esto. ¿Listo? Ok. Pues esto es lo bacano, decirle, no, profe, pues nosotros encontramos el IRF, pero nos dimos a la tarea y encontramos el LM5039. Ahí ya ustedes están grabando, no están grabando, bueno, de igual manera ahí. Listo. O sea, yo se los dejo ahí. Listo, manual, electrónica de potencia, José, potencia. Miren, si ustedes van a ver aquí en el libro que les recomienda aquí, entonces nos dicen, miren, conversores de sed aislados, 127. Voy a la página 127. 130. Y miren que prácticamente a ustedes les muestra 130. Este es el flyback forward. Entonces miren, si ustedes leyeron esto bien bacano, este es el libro base, este es el libro, ¿tá? Entonces aquí, miren, conversor forward. Miren, lo mismo, inductancia y capacitor, ¿listo? Pero es que este no es el libro de... Espérate. Este creo que... flyback. Sí. Miren, flyback. Ya, entonces flyback. Miren que es prácticamente que lo mismo. ¿Sí? Flyback, lo mismo y lo mismo. Miren, Este viene es un
flyback, listo. O sea, miren, push-pull. Entonces, miren, el push-pull. Este creo que solo simula, creo que este solo simula. Listo, miren. O sea, este no es el libro, este es cómo aprender a simular. A ver. Electrónica, manual de prácticas experimentales. No, esto no. Potencia. Creo que, o no tengo el libro. No tengo el libro. Eso entonces lo que nos estás diciendo es que se calcula tal cual como como las otras topologías, mejor dicho. Ahí es donde Claro, tenemos que ver la diferencia en realidad en el banco de las fuentes pues, que estamos armando. Y o listo, sea, eso la sería todo. diferencia radica, o sea, busquen la push-pull, que miren que es lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta, miren, es la push-pull. Él les va a especificar por qué. Pero búsquenlo en el libro, que yo no lo tengo. Listo, este solamente, no sé qué dice el libro, mejor dicho. Entonces, ahí les da la relación de transformación. A ver, book. No, este es. Y también como dijo Jeffrey, como tiene que ser polarización, tiene que ser polarizado por el positivo y por el negativo, pues tenemos que hacer el banco obligatoriamente sí o sí, que nos dé No, así ustedes como calculamos. simplemente coloquen lo que les dije. Sí. Miren que aquí lo único que cambia es miren. ¿Sí ven? La relación de transformación. El filtro sigue siendo exactamente igual. O sea, el capacitor, la bobina, y eso sigue siendo exactamente igual a lo que yo les había especificado. Mire, el BO, ¿por qué es medios? Miren, ¿por qué es medios? Porque recuerden que la fuente se divide, simplemente es tener en cuenta eso. ¿Sí ven que no cambia mucho? Entonces vamos a ver, por ejemplo, estos son inversores ya. Entonces miren, recuerden, aquí está en medios, que este es el High Bridge, listo. Y miren, el otro, que este es ¿cuál es este? Este creo que es el push, tiene que ser este. Ajá, full bridge, full bridge. Miren, el full bridge. Miren la ecuación, o sea, esto sigue. Miren, este de las bobinas, mm, todo eso es del push-pull. Miren, si miran que la relación de transformación, lo único que cambió es que aquí colocó un 2. Ahí es donde cambia. Ujú, sí. Claro, cambia es por eso. Y ahora vamos a ver la push-pull. Push-pull, vamos a ver. Creo que es la. Esta es la push-pull, ajá. Por aquí estará la relación de transformación. El conversor full bridge, no. Ujú. Entonces, miren. Esta es la relación de transformación del push-pull. Listo, pero del resto pues es exactamente igual. No, miren que el push-pull es lo mismo. BO es igual a 2B. No sé, aquí la tengo. 2BS es igual. ¿Listo? Entonces revisen bien y a mi consideración ustedes deben buscar. Si no encontraron las ecuaciones, miren, yo se las estoy mostrando. Tienen que buscar en este libro. HAR, electrónica de potencia. Ya. Ujú. ¿Sí? Entonces, electrónica de electrónica. Qué pena, eh, ese VAO se refiere al que recibe la carga o al que sale del transformador. no, esa es la relación o sea, la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Ok.
Bueno, ustedes lo buscan ahí. Pero entonces las ecuaciones, si no las encuentran del hash, pues las pueden encontrar del push, lo mismo. ¿Listo? Listo, sí, ese libro lo tenemos. Sí. No sé, quedó claro, si les ayudé a entender. Yo sí tengo una duda. Sí, Por sí. una parte de lo de las fuentes, sí, ya lo tenemos que corregir sí o sí, como estaba antes. El por qué, ya sabemos por qué, y pues obviamente los cálculos sí, ya sabemos que todo es lo mismo, entonces lo que cambia es la relación de transformación y listo. Exacto, que en unas van a utilizar pues el 2 abajito, en otros pues lo multiplicas por el 2 y listo. Pregunta, no sé si ustedes se acuerdan que teníamos un dato que nos daba 80, creo que era la eficiencia o el duty, no Ah, recuerdo. eso ya lo pasamos. No, digo que a nosotros nos había dado 80 y nosotros vimos que porque se dividía entre dos lo habíamos pasado a 40, que era lo que nos tenía que dar. No sé si se acuerdan de ese, los del grupo. Sí, el Duty, creo que era el Duty el que nos... Ok. Ajá. Eso sí está bien, no sé cómo explicarle para ver si está bien lo que Está ustedes bien calculado, sí pienso también lo mismo de Duty, que tienen que ser, No, ¿puede compartir el, la simulación para mirar eso? ojo, les voy a dar una recomendación antes de. Por ejemplo, nosotros partimos de 20, bueno, realmente ustedes parten de 24 voltios. ¿Ok? Sí. Ah, o sea, si ustedes, o sea, ojo, ojo, y aquí no se van a confundir. Por ejemplo, miren que yo puedo tomar el full bridge, yo puedo hacer como un full bridge teniendo en cuenta que es 24 voltios. Y puedo tomarlo como un half bridge, o sea, la ecuación como un half bridge, y digo que es de 48 voltios. Porque luego, pues con el 2 pues finalmente, pues da lo mismo. ¿Me hago entender? Sí, pasaría a dividir pues por la... O sea, yo estoy diciendo que es 24 voltios porque pues yo ya sé esa consideración y yo lo puedo tomar como un high bridge, ve como un full bridge. ¿Listo? O sea, miren, yo puedo utilizar esta ecuación como un full bridge porque yo sé que lo que le ingresa realmente es 24 voltios. Entonces, veamos aquí un momento. Libros. Potencia. No tengo el libro, pero bueno. Ahora, Jesús, discúlpame. dime. Vos decís que lo toma como 24, pero pues mirando el problema inicial es una entrada de 48 voltios. Ya No, te no, voy a no, explicar y creo que no me entendiste lo que te dije. no, no, y lo otro es que, digamos, ya están las topologías repartidas. Entonces, No. nosotros ya decidimos no, con Alice, eso. es que entraste tarde, Alice, ya nos explicó qué fue lo que pasó. Es que mira, es que es lo mismo, o sea, prácticamente es como que si les hubiera tocado la misma topología, solo que una es una cosita cambia y la otra es otra cosita. Y eso es lo que te quiero dar a entender ahora. O sea, mira, este es el full bridge. Ojo a lo que te voy a decir eso. Y te lo voy a anotar para que no se te olvide en lo posible nunca. ¿Listo? Mira, este es el full bridge. Mira y quiero que me entiendas esto. Estoy buscando la ecuación. ¿Dónde está la ecuación? Mira, esto. Mira. Entonces, esto es BO, es decir, uy, hijo de puta. Espérate que se me desconfiguró esta mierda. Listo, entonces aquí. Entonces, mira, BO es igual a 2BI N2 sobre N1 por el D. Este es del full. Listo. Y vamos a averiguar el otro. El otro, mira, que aquí es, mira.
Mira, BO es igual a BI sobre N2 sobre N1 sobre D. ¿Qué cambió qué cambió entre el full y el half? El 2. ¿Qué El cambió? 2. Pero sí ven, muchachos, es que eso les digo. Ustedes se concentran solo en aprenderse uno y esa no es las cosas. Ustedes tienen que saber la razón, el por qué. ¿Por qué este 2 aquí y este 2 acá? Entonces, eso era lo que yo les decía. Ustedes, y por eso es que la literatura pone dos capacitores también. Porque si ustedes ponen una fuente, los capacitores hacen el divisor de tensión, es como tener 24 y 24 y aquí 48 voltios. Entonces, el BI, si ustedes lo ven, aquí ustedes ponen 48, pero si ustedes ya saben que eso, 48 dividido 2, pues, ¿de cuánto es? 24. 24. Y en el full, pues ¿cuánto es? Entonces cuando no tienen los condensadores, eh, se usa sin el 2 y cuando los tiene se usa el 2 dividiendo. Claro, es que miren que yo pude haber dicho lo mismo, pues yo ya sé que es 24, pues quito este 2 y yo sé que el BI, yo ya sé que como se divide, pues es de 24. Por eso, si vieron que yo dije que era 24, porque yo automáticamente yo ya sé que eso, pues ya lo dividí en mi mente. Pero pues si a ustedes les queda difícil, pues pongan el 2 y ponen 48. No, pero en sistemas de simulación y como él nos está haciendo el ejercicio, pues pienso que se vería mejor así, 24 y 24, porque la polarización y todo le podemos explicar ahí también. Claro, entonces, Pienso por yo. ejemplo, miren, pues entonces esto es lo mismo. Es que si yo pongo que la fuente total es de 48, pues 48 dividido 2 pues va a ser el mismo 24. Por eso es que yo ya lo hago en mi mente. ¿Sí? Entonces yo ya obvio esto y yo ya sé que el BI es de 24. ¿Entendido por qué yo digo que es 24? Sí, Porque yo ya. ya elimino esto. Listo. Entonces, ahora, entonces es 180 dividido 24. Esto es igual a N2 sobre N1 por el D. ¿Listo? Prácticamente la relación. Ojo, ¿qué es lo que me interesa? Que este D no sobrepase el 0,48. Si a ustedes les dio .7, bailas malo. ¿Con qué juego? Con esta relación de transformación. ¿Qué hago? Pues sencillo. O sea, miren que aquí, o sea, el D, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que más me interesa es el D. Pues 180 sobre 24 por N1 sobre N2, eso es igual al D. ¿Listo? Entonces, N1, pues simplemente esto es la relación que hay entre la salida, entre el N1 y N2. ¿Listo? Entonces, ¿qué busco? Pues que si tengo 24 voltios de entrada, ¿listo? 24 voltios de entrada, pues busco que acá, pues exista un voltaje un poco más. Entonces yo le puedo decir que esto sea 200. ¿Por qué? Porque si es, o sea, no lo puedo poner más bajo porque el D, pues se me desborda. O sea, el D se me desborda, entonces no. Entonces yo lo pongo de 200. Entonces esto es una relación. Entonces 180, 24 por N1, ¿cuánto es? 24. Miren que esto yo siempre prácticamente que lo cancelo. Esto es 200. Esto es igual al D. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, si ustedes vieron acá, entonces, esto es 100 sobre 200. ¿Esto cuánto dio? De 0,5. Entonces, ¿qué trato? Pues que sea entonces, que esto sea, por ejemplo, 210. Entonces, ¿cuánto da? 37.
Entonces, ¿y qué hace? El controlador luego, pues ya me mantiene en los rangos. ¿Listo? Ah, espérate. Aquí cometí un error. Aquí este era 180. Miren, esto realmente, ojo, el D, y aquí quiero que me entiendan algo, el D, o sea, ustedes realmente aquí lo toman, por ejemplo, a ver, porque claro, tendría que poner, por ejemplo, 400 para que me diera un valor, algo acá. Yo puse 200 y está bien. ¿Qué pasa? El D ustedes lo van a tener en cuenta que es punto .9. ¿Listo? Ese es el valor que ustedes van a hacer todos los cálculos con punto .9. ¿Listo? Pero en el aplicativo real, ustedes van a tener en cuenta si este es el periodo, por ejemplo, entonces esto es así. O sea, al momento de simularlo, realmente el duty cycle es de punto .1. O sea, este es el D. O sea, esto lo único que tienen que tener en cuenta es eso. ¿Listo? O sea, al momento de colocar, si esto les dio, yo puse, por ejemplo, aquí 180. Yo puse, por ejemplo, 220. La relación de transformación de 24 a 220, que es una relación de 9 a 11. Entonces esto me da 81. Entonces digo, 1 menos answer. Entonces, donde ustedes ponen la constante es de 0,18. ¿Listo? Listo. Aquí, donde ustedes le aplican, creo que es, bueno, aquí como un bloquecito que ustedes tienen, le aplican, ya saben, 1 menos el D. Y el de abajo, ya el capacitor, pues ya les di la ecuación. Creo que ahí se las di, ahí, sin embargo la buscan. Hacen los cálculos tal cual con el D de punto .9 o con el punto .8. Solo que al momento de que les dé acá, entonces, file, espérenme, yo abro esta simulación. Cierro esto porque se me va a salir trabando el computador. Cierro esto. Open. Disco local D, o disco local C creo que era. Clases online, electrónica de potencia, laboratorios, fuentes aisladas. Highbridge. Entonces aquí. Entonces acá. ¿Comprendieron mejor ya, muchachos? Sí, sí, claro. Ahí hemos ido esperando las dudas. Miren, entonces esto es lo mismo, esto es lo mismo, lo mismo. Entonces, lo que les decía aquí, pues aquí yo ya sé qué es esto. Esto, aquí aquí es donde ustedes llegan y colocan, por ejemplo, a mí me dio .6. Entonces coloco 40%, porque es 1 menos el D. Y acá, en el de abajo, tienen que poner el retraso. Es este retraso de aquí. Y listo. A nosotros creo que ¿Ves? nos Esto es salió una pregunta. 80, entonces ahí nosotros tenemos que poner 20. Pues, Exacto. ¿Ves? Una pregunta. Esos, ¿cómo saco ahí los MOSFET? Porque ahí esos son unos interruptores, ¿sí o no? Sí, O eso pero representa un entonces, MOSFET.
No, no te pongas con MOSFET porque te empezás a complicar más. Listo, o sea, en esto no hay que complicarse, muchachos. O sea, sería mencionar que usamos el switch con el generador de pulsos simulando el MOSFET y ya. Sí. Claro. ¿Y qué le gusta al profesor? Que vos le digas, por ejemplo, este MOSFET debe soportar la tensión entera de esto. O sea, el voltaje, el BGS on debería ser lo que estabas diciendo, ¿cierto? Sí, Claro, en caso tal de que fuera un MOSFET. por ejemplo, este MOSFET debe soportar, en este caso, mínimo 48 voltios. Ese vendría siendo el BGS on. BGS, no sé, no sé qué es el BGSO. No tengo, no sé si el voltaje de activación. El Ujú. voltaje de activación, Sí, a eso me refiero. no, el voltaje de activación es de 5 o 12 voltios. Eso lo proporcionan los drivers. Entonces, aquí ya, por ejemplo, yo en la sustentación yo le diría, listo, profe, este MOSFET debe soportar, ¿qué condiciones debe tener este MOSFET? Pues debe soportar, por ejemplo, 100 kilohercios, 50 kilohercios, que es lo que ustedes especifican, debe soportar dos veces la alimentación de esta tensión, entonces serían 48 voltios, más un porcentaje de seguridad, que es en este caso el 25%. Entonces, este MOSFET debe soportar 60 60. voltios. Ujú. 60 voltios. ¿Cuál es la corriente? Pues mm, la corriente debe ser, que debe soportar este. Entonces, pues, ¿cuál es la corriente que absorbe aquí? O sea, que está absorbiendo este sistema. Entonces, recordemos que aquí hay 24 voltios. O sea, entonces debe soportar 24, o sea, debe soportar la potencia que está generándose acá, que era como los 1500 vatios, ¿sí? Que especificábamos. Los 1500 vatios, que más o menos era con la eficiencia que le estaba diciendo, los 1500 vatios con 24 voltios, entonces debe soportar, creo que nos había dado como 60 amperios. Entonces, debe soportar 60 más el 25%, supongamos 80 amperios. Entonces, este MOSFET debe tener 100 kilohercios de frecuencia, debe soportar un voltaje de 80 voltios, debe soportar una corriente de 80 amperios, pero eso es ¿por qué? Porque yo ya supe. ¿Listo? Entonces, este capacitor, si acá hay 180 voltios, pues aquí tiene que haber, por lo menos, tener un capacitor de 200 voltios. Y no hay de 200 voltios, hay de 220 voltios. No van a poner un capacitor de 50. Y esta inductancia es esta bobina, pues también la misma consideración. ¿Cuál es la corriente que va hacia la carga? Entonces, como esto está en serie, miren, entonces debe soportar esa corriente. Estos diodos, pues deben ser diodos rápidos. ¿Qué tiene que permitir? Pues la misma corriente de esto. ¿Listo? Sí, listo. Y ya esos muchachos. Mm, listo. Sí, por ahí habíamos visto una referencia a unos diodos Fred. Sí, entonces, sí sirvió. Jesús, una pregunta adicional. Es que creo que nos pedían también una eficiencia de la batería o una autonomía, es que era No, una una autonomía autonomía. de 30 minutos. Entonces, no sé, pues yo no sé si ya la explicaste hace rato o no sé. Eso sí, ya le estaba explicando. Entonces, mm, ustedes son de eléctrica, ya tienen que saber eso más o menos. Entonces, recuerden que nosotros hicimos una batería aquí y otra batería acá. Debe tener un respaldo para 30, 40 minutos. Listo. Entonces, estas baterías, ¿cómo se conectan? En serie. Entonces, hagámoslo así. Más, menos. Entonces, este más se conecta con este menos. Entonces, miren que acá tengo la polaridad positiva.
Aquí tengo la polaridad negativa y este viene siendo el GND, por decirlo así. Listo, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, esto como es en serio, o sea que la corriente que circula esto es lo mismo. Entonces yo les había dicho que por el principio de potencia, que el Pin es igual al Pout, listo, entonces Pin, Pout. Entonces, esto aplicamos ya la ley del 80%, bueno, el 72% que era la eficiencia, y bueno, en fin, esto nos dio más o menos 1500 vatios. Entonces, recordemos que una batería funciona en un tiempo y la otra batería funciona en el otro tiempo debido a la conmutación. Entonces, esto básicamente que potencia es igual a V por I. Entonces, ¿qué tengo? Pues una potencia de 1500 dividido 24 voltios nos había dado una corriente como de 60 amperios. Listo, 60 amperios. Ojo, esta es una corriente instantánea. ¿Qué hay que hacer? Pues ustedes tienen que darse la tarea porque pues ya me queda muy difícil a mí hacer esa parte de mercado libre. Entonces, si ustedes, claro, si lo van a realizar, ¿no? Entonces, No, claro, yo creo que yo ya había buscado una batería de 24 voltios a 70 amperios hora, algo así. ajá, entonces Precisamente para eso. batería 24 voltios. Entonces, listo. Kit de batería, bueno, cargador de batería, no. Cargador de batería, no. Entonces, batería solar, estas, por ejemplo. Uy, de estas son las que hay en las estaciones. Tú ya tienes un control, bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Mira, por aquí tienen que ver las especificaciones. Entonces, aquí te dice, mira, batería solar 24 voltios, 2.84 kilovatios hora. Entonces, 2.8 kilovatios hora. Entonces, aquí te están dando el, el... Entonces, ¿cómo hay que hacerlo aquí? Por ejemplo, voy a hacerlo esto. Entonces, esa parte, a ver. Aquí. Consumo de energía. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes pueden buscar duración de carga de batería. A ver, entonces tiempo de carga de batería. Entonces aquí, ¿cómo calcularlo conectado a un circuito? Entonces, ojo, ya. Miren que, pues, cosas que yo a veces, por ejemplo, no recuerdo. Entonces, pues busco sencillito. Entonces, miren, 2.7 voltios por 7 amperios. Esa es la capacidad, la pueden dar en vatios hora o en amperios hora. Y básicamente que esto traduce en una regla de 3 simple. Miren, entonces miren, ahí dice, listo, esto prácticamente es lo que nos está dando aquí, miren. Esto es 2.84 kilovatios hora. Listo, en este caso la batería, como la dieron en amperios, pues simplemente encontró esto. Entonces, esto, y aquí está, miren. Entonces, esta es la capacidad, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuánta corriente ustedes le van a pedir a esta? Entonces, acá. La hice con esta, ¿no? Este es 2.84. Este es de 24 voltios, sí. Entonces, abramos esto.
Entonces, aquí, 24, perdón, esto es 2000. Entonces, por 10 a la 3 partido. ¿Cuánto es lo que consume? Creo que es 1500 vatios. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Pues 1.89 horas. Entonces, ya, con esta nos sirve. Y miren, y ahí está la formulita. ¿Listo? O sea que con esa necesito 2 baterías de esas y ya, acabó. Claro, si encontrábamos, por ejemplo, baterías de menor tamaño, pues ¿qué había que hacer? Pues había que hacer la vieja confiable. Entonces, había que coger otro arreglo más. Ojo, deben ser de las mismas características. Entonces, este más menos. Y este se conecta ¿en qué? En paralelo. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué se tiene? Pues tiene 4 baterías. Pues miren, aquí proporciona, pues este proporciona una corriente I y esa proporciona una corriente I. Y esto es un banco de baterías. Si ustedes han visto que no hay 2, sino que hay 4, entonces pueden estar 2 en serie y 2 bloques en paralelo. Eso es para aumentar la autonomía. ¿Listo? Listo, Jesús. Listo, Jesús, no, pues con esto ya nos vamos. Sí, ¿Qué ya nos queda mucho a ustedes? cualquier cosa ya me preguntan. Ah, bueno. Listo, dale, Listo. gracias. Vale, Listo. Listo, gracias. Cualquier cosa, entonces de pronto así algo puntual te molestamos mañana, Dios mediante. listo, bonito. Todo bien. Bueno, gracias, Jesús. Quedémonos en el grupo, quedémonos en la reunión, nosotros. Ah, listo, bueno, muchachos. Listo. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, Esté ustedes. bien.